¿Sabes una cosa? A veces quisiera tener una cerveza o una michelada de manera infinita y gratis. Ey, amigo, guarda el secreto. Quizás sea posible eso, pero nada es perfecto. Me explico, puedes hacer una cerveza de pan, pero el grado de alcohol será muy bajo. Un poco más de 0.5, aunque el sabor es fantástico. Bueno, no veo la hora de comenzar. Bienvenidos a Itinerantur. A continuación les hablaremos de una bebida muy peculiar, el kvass. Esta bebida es económica, muy nutritiva y seguimos con la cocina de aprovechamiento, pues haremos una bebida del pan que nos sobra. Recuerden que nada se desperdicia. Además viajaremos al Polo Norte y esto nos dará la oportunidad de presentarles al primer zar cristiano y probaremos el kvass, su bebida favorita. Finalmente daremos una versión mexicana de esta fantástica bebida. Las bebidas fermentadas han estado presentes en la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se cree que una de las primeras civilizaciones en comenzar a preparar y consumir estas bebidas fue la civilización sumeria. Alrededor del año 3500 a.C., los sumerios utilizaban la fermentación para preservar alimentos y bebidas. Las causas por las que las primeras civilizaciones comenzaron a fermentar bebidas son diversas. En primer lugar, la fermentación permitía conservar los alimentos y las bebidas por más tiempo, evitando su descomposición. Además, la fermentación también permitía que los alimentos y las bebidas adquirieran propiedades nutricionales y propiedades medicinales. Una de las bebidas fermentadas más famosas es el kvass ruso. El kvass es una bebida fermentada tradicional de Rusia que se prepara a base de pan de centeno o de otros cereales. Se cree que el kvass tiene sus orígenes en la antigua Rusia, cuando los campesinos comenzaron a fermentar el exceso de pan para evitar desperdiciar alimentos. Algunos investigadores dicen que en el siglo VI a.C. existía en Egipto una bebida parecida, pero el origen del kvass, tal y como se conoce hoy, hay que buscarlo en Rusia y toda Europa del Este. Las crónicas antiguas rusas dicen que durante la aceptación del cristianismo en la Rusia antigua, en el año 989, yo el zar Vladimir ordené regalar a todos los fieles recién admitidos al cristianismo comida, miel y kvass. Durante siglos el kvass era la única bebida alcohólica en todas las celebraciones, ya que antes lo hacían muy fuerte y espeso. Esta bebida tenía tanta importancia que hasta apareció en un refrán ruso que decía, el peor kvass es mejor que el agua buena. En los años de mala cosecha los pequeños pueblos rusos lo empleaban como remedio infalible contra la vitaminosis y el escorbuto, algo que se sigue haciendo hoy en día. Antiguamente Rusia tenía una profesión especial, kvasnik, el productor de kvass, y existía una variedad enorme de tipos de kvass, dulce, agrio, de menta, de manzana, de remolacha, de pasas, blanco, rojo, aromático, espeso, de bayas silvestres, de leche, de fruta, de miel, kvass especial para preparar las sopas frías, etc. El kvass se caracteriza por ser una bebida refrescante y ligeramente ácida, con un bajo contenido alcohólico. Esta bebida se ha vuelto muy popular en Rusia y en otros países de Europa del Este, donde se consume especialmente durante los meses de verano. Además de su delicioso sabor, el kvass también ofrece diversos beneficios para la salud. Esta bebida es rica en probióticos, que favorecen la salud intestinal y fortalecen el sistema inmunológico. Además, el kvass también es una fuente de vitaminas del complejo B, que ayudan a mantener la energía y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Para preparar kvass con pasas y peras, necesitarás los siguientes ingredientes: 3 litros de agua, una taza de pan de centeno tostado o pan de trigo, 100 gramos de harina de centeno, una taza de pasas, 2 peras cortadas en trozos, media taza de azúcar y 1/4 de taza de levadura. Manos a la obra, ¿ok? Primero cortaremos pan, de preferencia pan del día anterior en cubos, y colocamos en dados el pan en una charola para hornear. Nosotros además espolvoreamos el pan con 100 gramos de harina de centeno. Paso seguido metemos nuestra charola al horno por 15 minutos a 180 grados. Mientras tanto calentamos el agua hasta que esté tibia y disolvemos la levadura. Colocamos nuestra media taza de azúcar en el mismo recipiente.
Añadimos entonces el pan tostado en un recipiente grande. Colocaremos solo 1 litro de agua sobre el pan para esta primera parte de la receta. Y ahora vertimos la mezcla de levadura y azúcar. Nosotros usamos un frasco con filtro de agua para no contaminar nuestra preparación con cepas locales. Dejamos reposar la mezcla en un lugar oscuro y cálido durante 2 a 3 días, hasta que la fermentación haya tenido lugar. Colamos la mezcla y colocaremos el líquido resultante otra vez en el frasco, pero esta vez con las pasas y solo una de las peras. Coloca los 2 litros de agua restante y deja reposar por otros 2 o 3 días. Cuela la mezcla y coloca el líquido resultante en botellas de vidrio. Deja reposar las botellas en un lugar fresco durante 2 días y hasta que veamos las burbujas de la fermentación. Pero como en Itinerantur nos gusta experimentar, decidimos mexicanizar la receta del caubás. ¡Ándale, ándale! Y lo volvimos michelada de caubás. Para esta receta necesitamos un vaso bien frío que venga directamente del congelador. Ahora, restregamos nuestro limón en la boca del vaso e inmediatamente escarchamos nuestro vaso con chile y limón en polvo. Colocamos medio vaso de zumo de tomate con verduras. Paso final, llenamos nuestro vaso con caubás. Chingón. Realmente sabe a michelada, ¿eh? Pero, creo que yo, sinceramente, la llamaré kvaslada. Pero, ¿con qué se acompaña el kvass en Rusia? En los viejos tiempos, el kvass se tomaba con rábano, pan negro y cebollas verdes. Se creía que una comida así satisfacía el hambre y la sed. Esta misma comida era tradicional durante el ayuno. Durante el kvass se bebía 3 veces al día. Gracias por ver Itinerantur y no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta pronto y no olvides dejar tus comentarios.